a ministrar, pensaba en lo que la pastora decía y me sumo a las palabras de ella, de lo que compartimos en la reunión en Merlo, con los pastores que estuvimos invitados, y ahí me recordaba algo que ella decía ahora. Yo no sé si usted puede ver en la figura de Jesús, no sé si usted puede ver al Cordero de Dios, al sacerdote y al rey. Diga conmigo, los tres en uno. Tres en uno. El Cordero, que quita el pecado del mundo. El sacerdote, porque él era el mediador entre Dios y los hombres. Y él era el rey. Para esto he nacido, dijo. Y ustedes saben que esas tres funciones están en nosotros. Esas tres cosas están en nosotros. Pablo dijo, todos los días somos contados como oveja para el matadero. Decirle al que está lo tuyo, ten una cara de corderito, ten una cara de corderito. Todos los días somos contados para el matadero. Pero dice Pablo, no es de vez en cuando, o cuando va al culto. Dice, todos los días. Todos los días sos contado como cordero para el matadero. Romanos 8. También dice que somos ministradores de un nuevo pacto. Pablo no usa la palabra sacerdote porque él ministraba a las iglesias, digamos, gentil, que no eran judías. Entonces, para los gentiles, cuando se hablaba de sacerdocio, se los vinculaba con los dioses griegos o romanos. Entonces Pablo no usaba la palabra sacerdocio, sino que usaba la palabra ministro, servidor, diaconizo, diaconado. Y la palabra doulos, que es esclavo, ¿sí? Alguien que está unido a su amo porque pagó una deuda. ¿Sí? Usaba esas dos términos, que eran muy claros para los... En cambio, Pedro sí habla de sacerdotes. ¿Por qué? Porque Pedro escribe a los judíos, como Santiago. Ellos le escriben al pueblo judío. Entonces a él se le hace más fácil enseñarles sobre el sacerdocio. Pero ambos nos enseñan sobre el sacerdocio. Y que somos sacerdotes para Dios. Y también somos un reino de sacerdotes. Es decir, somos parte de un reino, ¿sí? Entonces, las tres funciones que operaban en Jesús también están en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Están en nosotros. Así que un día serás corderito, en otro momento serás sacerdote y en algún momento tendrás que también operar como rey. Las tres funciones están en ti. Algunas veces tenemos más desarrollado, tendremos que ser más corderito, alguna vez tendremos que ser más operativos como sacerdote y a veces tendremos que aprender a ejercer el gobierno que perdió Adán. Y señorarás, gobernarás, sojuzgarás sobre la tierra. ¿Cuál era el plan de Dios para el hombre? Que reinara sobre la tierra. Y el hombre, ¿qué hizo? Perdió el reinado, mas no la potestad de gobernar. Por eso Jesús dice esta palabra, los gobernantes se enseñorean de las naciones y los que tienen poder. Pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero será vuestro servidor. Él cambia la ecuación de cómo es el reino en este plano natural, ¿sí? Pero la esencia, el diseño de Dios no cambia. El hombre fue puesto en la tierra para reinar. Es decir, Dios no opera el reino sin el hombre. Porque si no estaría pasando de largo el plan, el diseño de él. Entonces cuando hablamos del reino, usted tiene que ver que el reino, cuando decimos venga tu reino, o cuando hablamos que el reino está aquí, no viene fuera de mí, sino conmigo. O sea, usted está en el reino y el reino está en usted y se manifiesta a través de su vida. Porque es el ejercicio de lo que ya somos.
para Dios. Pero de esto es lo que voy a hablar en esta tarde, amén. Ahora sí, vamos, si quieren, comenzamos. Amén. Bien, estamos cerrando ya esta serie de este mes, ¿no? La predicación del reino. ¿Puedes decirlo conmigo? La predicación del reino, la predicación del reino. Este mes de junio se trató de la predicación del reino. Y esta semana estamos cerrando una administración, ya el día sábado estaremos comenzando con una nueva serie, pero esta semana trata de trasladado de un reino a otro. Magistralmente nuestros hermanos Juan y Micaela estuvieron ministrando sobre el verbo que todo lo sustenta, ¿no? O la palabra que lo sustenta todo. Y es maravilloso poder conectarnos con esto, porque usted fue trasladado de un reino a otro mediante la palabra. O sea, no fue trasladado sin el elemento principal de Dios, que es su palabra. Dios todo lo hace por medio de su palabra. Y su palabra no son frases, su palabra no es tinta, su palabra no es solamente un sonido, su palabra es su Hijo. Es mucho más que lo que yo puedo leer, oír. Es mucho más que eso. La palabra de Dios es su Hijo mismo. Entonces cuando allá en Hechos dice, y recibían la palabra con toda solicitud. ¿De qué estaban hablando los apóstoles? Que recibieron Éxodo 32 con, aleluya, Éxodo 32. No estaban hablando de eso. Cuando ellos, los apóstoles, usted lee el libro de los Hechos y dice que recibían la palabra con toda solicitud y el Señor añadía a la iglesia por causa de la palabra, tenía que ver con Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Pero voy a comenzar con esto. Diga conmigo, predicar. Dígalo bien fuerte. Predicar. Decilo bien fuerte, Elena. Hola, Elena. ¿Cuántas Elena hay acá? Predicar. Así, muy bien. Predicar. Muy bien, estamos hablando acá interactuando nosotros. Amén. Vamos a buscar Marcos 1:14. Marcos 1:14 y 15. Bueno, ya lo hemos leído, pero quiero centrarme en la palabra predicar el reino, pero predicar, este verbo, como para darle comienzo a esta administración del día de hoy. Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, viene hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a leerlo todo junto, desde predicando. ¿Ok? ¿Me acompaña? ¿Lo puede leer? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra predicar básicamente significa anunciar de antemano. ¿Nunca le dijo a alguien a usted? Seguro que sí, le habrá dicho a alguien, te lo dije. ¿No se lo? ¿Sí? Te lo dije. Sí, es verdad que sí. Bueno, predicar básicamente significa esto, anunciar de antemano algo que ya sucedió. Usted recordará que por allá por Génesis 3, Dios le dijo, ¿no?, a la mujer, ¿no?, la promesa que se le da a la mujer, tu simiente, ¿no? Le habla de una simiente y también le establece o le profetiza a la serpiente que su simiente también será pisada por la simiente de la mujer. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquello que se dijo se estaba cumpliendo. Lo que se anunció de antemano se estaba cumpliendo en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, Jesús anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Lo leímos recién, el evangelio del reino. ¿Puedes decirlo conmigo? El evangelio del reino. Y debemos aprender a diferenciar, y esto lo hablaba con mis hermanos en Merlo estos días, entre el evangelio de la salvación y el evangelio del reino.
el evangelio de la salvación y el evangelio del reino. El evangelio de la salvación es lo que Jesús hizo por nosotros al sustituirnos en la cruz. ¿Qué es el evangelio de la salvación? Es lo que Jesús hizo en tu lugar porque tú no lo podías hacer. Tú estabas incapacitado, tú no podías hacer eso. Él lo tuvo que hacer. Él se hizo hombre. Él entregó su vida. Él nos sustituyó. Él fue el que nos libró. ¿Ok? Él fue. Ese es el evangelio de la salvación. El que Jesús te ama, Jesús te perdona, Jesús te restaura, Jesús te libera, te prospera. Ese es el evangelio de la salvación y está bien. Pero Jesús no viene del desierto predicando ese evangelio. Él no dice, yo soy el sábado. No arranca así la cosa. ¿No? Todo eso va después. Pero lo primero que dice Jesús es el evangelio del reino. El evangelio del reino es lo que Cristo hace dentro de nosotros, que luego será manifestado. No sé si lo puede entender. El evangelio de la salvación es lo que hizo Jesús, el Jesús histórico, en un tiempo determinado de la historia, que quedó para todos los que en él creen. Pero el evangelio del reino es lo que Cristo hace dentro de nosotros. Y eso es lo que produce cambios, lo que hace que luego manifestemos este reino. Quiero profundizar en esta palabra predicar, que hasta ahora no la hemos profundizado en ninguna de las series. Esta palabra está compuesta, la palabra que significa previo, antes, y la palabra dicar significa declarar la sustancia o esencia de algo. ¿Qué era lo que estaba declarando? La sustancia de los ángeles caídos. Usted sabe, conforme a la Escritura o conforme lo haya escuchado en algún momento, que Satanás cayó con la tercera parte de ángeles. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo cuando viene del desierto es a predicar. ¿Qué cosa? Él estaba anunciando la caída de las potestades que dominaban al hombre por causa del pecado. Él les estaba diciendo, hasta acá llegaron ustedes. Él les empezó a anunciar que se les cumplió el tiempo, como dice, y cumplido el tiempo, o el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Diga conmigo, hay un tiempo que se termina, que se cumple. Hay un cumplimiento. ¿Ok? Entonces, la palabra predicar es mucho más que, para sacar atrás del púlpito. Agarrar un micrófono. La palabra predicar es algo muy profundo, muy elevado, que lleva demasiada, ¿cómo les podría decir? Demasiada entrega de uno mismo para que la predicación sea real. O sea, para que la predicación tenga sentido. Entonces, él estaba anunciando la caída de las potestades que dominaban por medio del pecado. Él viene del desierto después de ayunar 40 días y se enfrenta al diablo y Satanás. ¿Lo recuerda? Eso está ahí en Lucas 4. Y le resiste por la palabra escrita. ¿Sí? Cuando él es tentado en 3 áreas. Usted tiene que escudriñar las escrituras. Él es tentado en 3 áreas, perdón. Y en las 3 veces que es tentado, lo resiste con la palabra escrita. Pero, escúcheme, él no tenía la Biblia, no andaba con una Reina Valera 1960 debajo del brazo, no andaba con una Scofield, una Thompson. Él tenía el conocimiento de haber ido cada reunión con sus padres y escuchar cómo se recitaban las escrituras en cada día sábado. Pero el tema es que a las escrituras él le agregó algo más.
que adquirió en esos 40 días. Diga conmigo, el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. Palabra escrita y poder del Espíritu termina con cualquier tentación. Elimina cualquier cosa que quiera seducirnos. Por eso los que están aquí, escudriñen las Escrituras, que no muerde, che. Quiero hablarles de esto porque es muy importante, porque la palabra escrita junto con el poder del Espíritu provoca una colisión de autoridad muy impresionante cuando se chocan dos reinos. Está Satanás y está el Hijo de Dios en plena disputa por el alma de Jesús. Está Cristo y Satanás luchando por el alma de Jesús. Y si el alma era seducida y arrastrada, entonces el alma, nosotros nunca hubiéramos sido salvos. Así de simple. Hubiera fracasado el Hijo de Dios. Pero gloria a Dios que tenía palabra escrita y tenía poder del Espíritu para resistirle. Quiero hablarles un poquito de esto. Diga conmigo Satanás. Dígalo. Satanás, está en la Escritura, si usted lo lee, lo puede repetir, ¿sí? Y también diga conmigo diablo, porque está en las Escrituras, diablo, ¿sí? Como se lee, se pronuncia. Entonces, porque hoy le cambian las palabras las cosas, ¿viste? No diga eso, hermano, ve si alguien se siente mal. No diga pecado, en algunas iglesias ya no se puede decir pecado, porque por ahí la persona se ofende si le dicen vos sos un pecador. Y claro, sí, es eso. Hoy es, diga hermano, no cometa errores. No se equivoque. Pero la Biblia dice pecado. La Biblia dice Satanás, no dice el otro, el innombrable. Sí, no dice el innombrable en la Biblia, dice Satanás. Si supieran lo que significa la palabra Satanás, bueno. El ángel caído, ¿no? Entonces Satanás es creado, pero el diablo es la sustancia. Satanás es el ángel creado, que fue creado con un propósito y se halló maldad en él y fue desterrado del cielo de Dios y entonces se le fue cambiado el nombre y es Satanás. Era Lucifer en su tiempo, ahora es Satanás. Pero a su vez, Satanás tiene una esencia, tiene una sustancia. Así como Cristo es la simiente, Satanás también tenía simiente. Jesús en Juan 8 habla de los hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo, los dice con todas las palabras. Entonces lo que yo quiero decirle es que usted tiene que aprender a entender que Satanás es un ángel que no está en todo lugar, pero el diablo es una sustancia que opera a través de la carne, a través del pecado. Y que usted tiene que estar muy atento, porque el diablo es una sustancia que está en nosotros, que debe ser eliminada de nosotros, quitada de nosotros. Es una naturaleza contraria a la del Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces tenemos que entender esto, que Jesús comienza a hacer, que lo que Jesús comienza a hacer no es un simple mensaje del miércoles. Diga conmigo, no es un mensaje del miércoles, no es el mensaje de ánimo del sábado. Dígalo, no es el mensaje de ánimo del sábado, no es el tratadito de la plaza. Es una predicación. Es una predicación. Y esta es una directa confrontación a las puertas del Hades. Entonces, cuando nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vamos a predicar el reino, vamos a predicar el evangelio del reino, evidentemente habrá una confrontación en medio de nosotros. Y tendremos que entender, ¡ay, qué cara de bueno que tiene! Sí, pero tiene el diablo. Pero no, echa espuma por la boca, no importa.
Porque es una sustancia. No es ese bicho rojo con capa, con cuerno, con estridente, esas cosas que inventaron en la tele, no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. El reino sufre violencia. ¿Alguien me puede decir amén? El reino, dijo Jesús, sufre violencia. Y que solamente los valientes lo arrebatan, lo toman para sí. La palabra arrebatar, muchas veces la he enseñado, pero la palabra arrebatar, arrebato, seremos arrebatados. La palabra arrebatar es una palabra que tiene que ver con zarpazo, con cuando un león desgajaba la carne de una presa y se la comía. Entonces, los valientes, ¿por qué sos valiente? Porque no tengo problema en que la predicación me rasgue la carne. Yo soy valiente porque yo me he enfrentado al diablo y Satanás. Yo le reprendo a esto, reprendo a lo otro. Y sí, pero cuando te tocan la carne saltás como rana en el aceite, hermano. Valiente es el que se deja desgarrar. Valiente para el reino es quien no tiene problema en que le desgarren la carne. Jesús invierte el sentido de lo que es valentía para el hombre natural, de lo que es la valentía del reino. Valiente es el que no duda en pedir perdón cuando tiene que pedirlo. Valiente es el que extiende la mano al que nunca a nadie le daría la mano. Porque la valentía en el reino se mide desde otras ópticas, no se mide desde como nosotros lo vemos acá abajo. Lo que Jesús está diciendo, lo que Jesús dice es, ustedes ya no gobiernan más aquí. ¿Alguien puede decir amén? Ellos ya no gobiernan más aquí. Se les terminó el tiempo. Ya vine yo, dijo el Señor. Viene del desierto, levantado en el poder del Espíritu, acaba de vencer las tentaciones y dice, se cumplió el tiempo. Arrepentíos, cambien su manera de pensar y crean. Creer es ponerse bajo autoridad, ponerse bajo el gobierno de la palabra de Dios. Es sujetarse a las autoridades que Dios le ha dado. Creer no es, bueno, yo creo en Dios, no. Sí, los demonios también creen en Dios y tiemblan. ¿Usted tiembla cuando cree en Dios? Tiemble. Porque si los demonios tiemblan creyendo en Dios, ¿qué más se espera de los hijos? Que crean y tiemblen. Porque no es así nomás. No es creer y listo. Es creer y temblar. Creer y sujetarse. Creer y obedecer. Creer y ser fiel a lo que creo. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, porque se les cumplió el tiempo, esa sustancia de maldad, de engaño, de mentira, de muerte. Se les terminó el tiempo y este tiempo es un tiempo nuevo, donde yo les enseño otra manera de vivir. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está marcando un antes y un después. ¿No dice así el almanaque? Antes de Cristo, después de Cristo. A, C, D, C. Primera de Juan 3:8. Bájale, pastor, bájale. Primera de Juan 3:8 y verso 9. El que practica el pecado es del diablo. Pertenece a esa simiente, pertenece a esa sustancia. El que lo practica. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué apareció Él? Para deshacer, dígalo fuerte, para deshacer las obras del diablo. Hay un deshacer dentro nuestro. No es, bueno, Jesús está, no sé, ¿cómo te puedo decir? No sé, Jesús se puso en la vereda de enfrente con el brujo de la esquina, con el macumba de la esquina, con el satanista de la esquina. Sí, ya lo sabemos. Pero hay otra parte acá adentro que también debe ser tratada. Y él dice,
para deshacer toda obra, toda sustancia, todo lo que Satanás planificó en su potestad. Él vino a decirles, se les terminó el tiempo. En nosotros también comenzó eso una vez, pero también debe proseguir el deshacer. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede. No es que no quiero, no puede. O sea, tengo con qué vencer. Diga conmigo, tengo con qué vencer. Toda tentación tengo con qué vencerla. La predicación en sí misma es una espada del Espíritu. Es una espada del Espíritu. Tiene el poder de deshacer las obras del diablo. Tiene el poder. Y usted tiene que aprender a ver estas cosas a través del Espíritu. Tiene que aprender a verla porque usted, la iglesia, es la entidad espiritual representativa del reino de los cielos. Usted no es acá el club de los pecadores. Este no es el club de los pecadores, de los necesitados. Acá no es un lugar así como para decir, bueno, trátenme las almas porque está tan lastimada mi alma. Ya sanó, ya perdonó, ya limpió. Eso tiene que ya dejar de ser en nosotros. Porque se espera de nosotros una iglesia poderosa, una iglesia con autoridad, que predica, que tiene la palabra del Espíritu. Tiene el poder de deshacer las obras del diablo. Y nosotros tenemos que aprender cuáles son esas obras, para que no nos enojemos cuando nos predican. Tienes que aprender. ¿Cómo son las obras del diablo? Bueno, yo he visto una canasta con una gallina, pastor. ¿Qué hago? La agarro, la toco, le paso por al lado, la reprendo, la escupo, ¿qué hago? Bueno, sí, haga lo que quiera con esa canastita, pobre bicho ahí. Pero hay un montón de otras cosas. Como opera dentro de nosotros. Hay odio, hay falta de perdón, hay rencor, hay amargura, hay distanciamiento, hay no sé cuántas cosas raras pueden operar dentro de nosotros. ¿Y eso qué? ¿No es diablo también? Ira, ¿no? Bronca, insultos, palabrerías desordenadas, deshonestas, dice Pablo. Gritería. Quítese de vosotros todo eso, dice el apóstol. Enojo. ¿Y eso no es? Claro que es también. Solo que no nos gusta identificarlo así. A nosotros nos gusta decir, no, mejor la culpa la tiene el otro. ¿No? Entonces nosotros tenemos que aprender cuáles son las obras. Si Él vino a deshacer, ¿cuáles son esas obras que hay que deshacer? Porque Él las vino a deshacer. Dijo conmigo, el problema es cuando me deshacen por dentro. ¿Sí? El problema es cuando te deshacen. Te empiezan a deshacer acá adentro un montón de cosas. Y esas cosas empiezan a generar unos cables cruzados adentro de nosotros. Para que no renunciemos cuando predican. Porque la prédica muchas veces es ofensiva. Nosotros tenemos que aprender cuáles son esas obras, para que no nos enojemos cuando nos predican, para que no renunciemos cuando nos predican, porque la prédica siempre será ofensiva. La prédica ofende. Cuando nosotros nos hablan bonito, está perfecto, es hermoso y nos necesitamos muchas veces. Pero a veces también necesitamos que nos ofendan. Porque si no, nos creemos que hemos alcanzado un nivel de espiritualidad que por ahí teníamos cosas raras ocultas que no sabían que estaban ahí. A Jesús no lo llevaron a la cruz porque sanaba enfermos o liberaba endemoniados.
A Jesús no lo llevaron por eso, tampoco lo llevaron porque Él dijo, yo vine a salvar o a rescatar lo que se había perdido. A Jesús no lo llevaron por eso, Jesús fue condenado por predicar el reino. Porque en esa predicación Él se hacía igual a Dios. Qué tremendo, ¿no? Primera de Pedro 2:9, hermanos. Decirle que está al lado tuyo, no estés tan tenso. Decirle que está al lado tuyo, no estés tan tenso. No estés tan tensa. Suéltese un poquito, estamos de fiesta. Primera de Pedro 2:9. Más vosotros sois. Número 1, ¿qué cosa? ¿Qué somos? Linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Número 3, nación santa. Número 4, ¿para qué sos todas esas cosas? ¿Para qué? Para anunciar, para predicar. Diga conmigo, para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos todo eso para. ¿Sí? Entonces, primero ocurrió un llamado. Dice, porque nos llamó, nos atrajo. Hubo una voz que conmovió nuestra conciencia pecadora. En algún momento algo te llamó dentro tuyo. Algo te incentivó a decir, yo soy Jesús, yo soy tu Salvador, yo soy tu Señor. Hubo un clamor desesperado del Hijo en la cruz. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Está todavía dando vuelta en los aires. Todavía anda dando vuelta en los aires y todavía sigue salvando a muchos. Ese clamor del Hijo que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todavía muchos se siguen salvando cuando alguien le dice, mira que el Padre te perdonó, porque vos no sabías lo que hacías. Ahí ese clamor hace ruido a través de las generaciones. No quedó allá hace 2000 años. Todavía hace eco. ¿Saben por qué hace eco? Porque hay una iglesia que predica. Hay una iglesia que todavía predica. Que no está dormida. Hubo un clamor desesperado del Hijo en la cruz. Y eso tenemos que hacernos propio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos llamó con propósito. ¿Cuál es ese propósito? Como dije, ¿cuál es? Anunciar las virtudes. Anunciar las virtudes del que te llamó. Esto es algo que meditaba hoy fuertemente porque es increíble todavía la cantidad de hijos de Dios que no anuncian, que no predican. No predican, no sé. Es como que todavía no hay ese despertar de decir, voy a anunciar, voy a predicar a los cuatro vientos quién es el que me llamó. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo es Dios? Porque ¿cómo yo voy a describir? ¿Cómo describiría tú a la persona que ama, a la persona que quieres? ¿Cómo la describirías? Tú tienes que describirla de una manera. ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus características? ¿De qué está hecho Dios, por ejemplo? Porque de acuerdo a cómo lo conoces y como lo conoces hoy, serán las virtudes que anunciarás mañana. Si tú lo conoces hoy como Dios misericordioso, ¿qué vas a anunciar mañana? Misericordia. Si tú lo conoces hoy como la verdad, ¿qué vas a hablar mañana de Él? Verdad. Porque de acuerdo a como tú lo conozcas, tú lo vas a presentar. Por eso vas a decir, Dios es esto. Ay, qué religiosa que sos vos. No, yo te hablo lo que Dios es para mi vida. Porque Él me llamó. No es que Debo tiene un llamado, Mica tiene un llamado, Blanca, María, Dai tiene un llamado distinto. Ustedes no tienen un llamado distinto. Ustedes fueron llamados en Cristo, en una sola persona. Todos tenemos el mismo llamado. Ay, es que Dios a mí me llamó a predicar en la plaza. Dios me llamó en la escuelita dominical. Dios me llamó a cantar. Dios me llamó, no te llamó a eso. Eso lo que haces por Él o para Él. Pero Él te llamó en Cristo. Después se desarrolla el servicio. Pero no es que Dios tiene un llamado para cada persona. Hay un solo llamado. Hay un solo llamado. Cristo. Él te llamó en el Hijo. Y eso es lo que yo tengo que aprender, las virtudes de Él. Porque Él dice, yo te hice
¿qué te dice? Lo primero que debes saber es que Él te llamó para ser tu Padre. ¿Sí o no? Lo primero que Él te llama, según Pedro dice, vosotros sois linaje escogido. ¿Qué es un linaje escogido? Sino pertenecer a una descendencia. ¿Tú de quién eres hijo? Tienes que definirlo, porque nosotros pensamos más en nuestros padres terrenales, en nuestra descendencia terrenal, lo que es mi papá, lo que es mi mamá, lo que hizo mi abuela, lo que hizo mi tío, esto, lo otro, aquello. Pensamos más en esa descendencia que en el linaje escogido. Linaje escogido, está diciendo, yo te llamé para ser tu padre. ¿A usted cuando ¿vos de qué religión sos? ¿Nunca le preguntaron así? Che, ¿y vos de qué religión sos? ¿Y usted qué le responde? Es que yo soy cristiano de los cristianos, pero de los bien buenos cristianos. No responda a eso. ¿Pero cómo no, pastor? No, porque Dios nunca nos llamó cristianos. Cristiano es lo que la gente dice de nosotros, pero no lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Usted nunca le puede... ¿Sabes qué soy yo? Hijo de Dios. Eso tiene que decir. ¿De qué religión sos? De la de hijo de Dios. Lo segundo que tienes que saber es que tu padre te hizo un ministro de un reino. ¿Sí o no? ¿Cuál es el segundo punto que dice? Real sacerdocio. ¿Qué te hizo? Tu padre te hizo un ministro del reino, un sacerdote del reino, un ministro, un servidor del reino. Tú sirves a un reino. ¿Sí o no? Lo tercero que debes saber es que perteneces a una nación santa. Ay, es que yo soy de Argentina, pastor. Es que yo amo tanto a mi nación. A mí me extraño vivir allá. Está bien, te entiendo, pero tranquilízate porque tu nación es santa, es de otro lugar, de otra jurisdicción. Lo cuarto que debes saber es que perteneces a un pueblo que tiene un dueño. Pueblo, no es cualquier pueblo, un pueblo adquirido. O sea, esa palabra adquirir significa que tuvo que pagar para comprar ese pueblo. Entonces, perteneces a un pueblo que tiene un dueño. Yo soy el pueblo de Dios. ¿No? Y después andamos así. No congrego, no voy, no asisto, no visito, no nada. Pero soy del pueblo de Dios. ¿No? Esto, quisiera que usted le póngale onda. Póngale onda, hermano. Póngale onda. Tíreme una para este lado. Todo comienza con la realidad de tu identidad de hijo. Todo comienza, ¿no? Lo dice ahí. Todo comienza como... Tenés que saber que no eres cristiano. Pero sí, pastor, sí, ya sé que eres, pero no eres. Eso solo es la definición de alguien que ve a Cristo en ti. O en lo mejor de los casos, te encasilla dentro de una religión. O ve a Cristo, o te encasilla dentro de una religión. Porque no hay otra manera. Pero tú tienes que saber que tú eres hijo. Diga conmigo, soy hijo, soy hija de Dios. Hijo, punto. Porque si hoy tú sales de aquí entendiendo esta realidad, entonces entender el operar del reino, vivir conforme a sus demandas, será pan comido. Será tan sencillo como respirar. ¿Saben quién no entiende el reino? El que no sabe que es hijo. El que no sabe que es hijo. Porque el que sabe que es hijo, que fue engendrado por la palabra de Dios, esa persona le es tan sencillo entender el reino, servir en el reino, predicar el reino. Es como respirar. Como, no sé,
salir a correr, jugar al rugby. No sé. Es sencillo. Dígame, es sencillo. Es sencillo. Tú tienes que saber que eres hijo. Que no estás aquí solamente como un pecador arrepentido, que vino en busca de Dios. Eso fue al comienzo. Pero hoy tienes que elevarte a una posición diferente, porque la predicación del reino es para elevar la condición de los hijos. Tienes que saber. El diablo sabe cuáles son sus hijos. Dios sabe cuáles son sus hijos. Los hijos saben cuál es su padre. Hola. Yo pensé que me iba a tirar un gloria a Dios, aleluya. Están medio dormidos acá, pero usted ore por ellos, de allá para acá, ore. Los del Facebook, los del YouTube. No sé si me entendió. El diablo sabe cuáles son sus hijos. Dios sabe cuáles son sus hijos. Los hijos saben cuál es su padre. Aleluya. ¿Cómo sé que hoy soy hijo de Dios? ¿Cómo sé? Yo encontré cuatro puntos clave, que están en las escrituras. No le voy a buscar los pasajes porque no nos vamos más y en un ratito juega mi River querido, ¿sí? Entonces, cuatro puntos. Usted interceda, hermana Noemí, interceda. Número 1, ¿cómo sé que soy hijo? Pregúntale que te has dado tuyo, pregúntale, ¿cómo sabemos que somos hijos? Mira, lo primero que Jesús dijo es que Él definió que los hijos son los que oyen y ven al Padre obrando. O sea, lo oyen, lo que oigo hablar de mi Padre, eso hago. Y lo que veo hacer de mi Padre, eso hago. ¿Qué hacemos? Reproducimos lo que oímos y lo que vemos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sé que soy hijo? Porque si Dios es misericordioso, yo soy un anunciador de sus virtudes. Yo oí a mi padre hablarme, lo oí a través del pastor, a través de la canción, lo leí en la Biblia, estuve orando, alguien me dijo, no sé, pero yo oí, escuché, vi cómo otros me amaban, vi cómo se amaban, vi cómo Dios obraba a través de ellos. Entonces lo vi, pude ver eso. Entonces ese es un buen primer punto para decir, bueno, esto me está ocurriendo, y si no te está ocurriendo, no quiere decir que no seas hijo, simplemente tenés que pedirle al Padre que te lo revele, que te abra los ojos del entendimiento para poder comprender todo eso, amén. Número 2, Jesús definió que los hijos son los que, hoy cantábamos eso y la pastora lo recordaba, los que hacen la voluntad del Padre. ¿Sí? Es que yo me quiero comprar, ¿viste? No sé, quiero hacer un viaje. Y yo dice, no, yo quiero que te quede acá. No, yo no quiero que hagas eso. Porque este chico ya no me gusta más, ahora me está gustando otro chico. Y es el que tenía pensado Dios para tu vida. O sea, la voluntad del Padre. Diga conmigo, la voluntad del Padre. Chicos, encuentren la voluntad del Padre. Porque es perfecta, es buena, es agradable, es hermosa para su futuro, para su vida. Es la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo sé que soy hijo? Porque sé que tiene ojo hermoso, es bonito, pero está mal. Y allá viene el morocho, todo arrugado. Todo. Ese era el que Dios tenía para tu vida. Yo escuché un no pastor por allá en el fondo, pero lo voy a dejar pasar. Número 3, Pablo dijo que los hijos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu. Es como decir, no voy a dar pasos
así, ¿no? A la deriva, tambaleando, dudando, ¿no? Porque, ¿qué son los hijos? Son los que se dejan guiar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿por dónde quieres que vayamos aquí? Señor, en esta situación quiero oír tu voz, quiero escucharte a ti, quiero verte. Es como que las 4 o 3 cosas estas trabajan dentro de nosotros. Pero son señales, te dan adentro tuyo decir, yo soy hija, soy hijo de Dios. A veces me equivoco, sí, pastor, tengo un montón de fallas a veces, pero tengo el testimonio. Y este es el testimonio, dice Pablo, que los que son hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, diga conmigo, no me mando cualquiera, soy guiado por el Espíritu de Dios. O sea, no me tiro la pileta. Total, ¿viste cómo dijo Satanás? Le dijo a Jesús, ¿cómo le dijo? Tirate de allá arriba, que estoy seguro, pero mirá Jesús, estoy seguro que si tirás de allá arriba del pináculo, mirá, Dios va a mandar ángeles a sostenerte. Así le hizo Jesús. Se chupó el dedo y le dijo así, tomá. No. Yo oigo la voluntad del Señor. Yo me dejo guiar por Él. Yo no voy a hacer lo que la corriente de este mundo dice. Yo no soy de esos. Somos hijos de Dios. Número 4. El apóstol Juan dijo que los hijos también son la expresión del amor del Padre. O sea, ¿qué define a un hijo de Dios? ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Porque oigo, lo veo obrando en mí y en otros, porque vivo para hacer su voluntad. ¿Qué más? Me dejo guiar por su Espíritu y también soy la expresión de su amor. Si alguien necesita del amor de Dios, ¿tienes para darle? ¿Tienes para darle? ¿Tienes para darle? Porque Él es tu Padre. Dios es amor. Y se espera de nosotros como hijos que sepamos que somos hijos engendrados de un Dios de amor. Entonces esas son evidencias claras. Después, entender el real sacerdocio es sencillo, no es complejo, forma parte de tu vida cotidiana. O sea, no es, bueno, hoy voy al culto, hoy voy a ser de real sacerdote para Dios. No, tranquilo. Esto es sencillo, digo, es sencillo, no es complejo, es venir predispuesto, entregado al Señor. Señor, acá estoy para servirte, para adorarte, para glorificarte, para bendecir a mis hermanos, para ayudar al que tenga que ayudar, Señor, para orar por lo que tú quieras. Es sencillo ser sacerdote para Dios. No es tan complejo. Antes era complejo, que si te encontraban en alguna falta te sacaban con las campanitas sonando dentro de la carpa, pero ahora no. No es algo que buscas ser, el sacerdocio no es algo que buscas ser, es algo que ya eres como hijo y que necesita desarrollarse. ¿Se entiende? Necesita desarrollarse. El sacerdocio es algo que necesita desarrollarse en nuestras vidas, que se aprende, que como soy hijo, Dios ya me empieza a enseñar. Bueno, antes estaba así como paspando mosca, pero ahora de repente abrí la boca y se me metió una mosca. No, abrí la boca y empecé a cantar. De repente pensé que la Biblia me quemaba las manos, pero empecé a abrirla y me empezó a gustar, lo que decía. ¿No? De repente a esa persona que no le podía dar ni la hora, ni la hora, ahora le digo buenos días. Empiezan a producirse ciertos cambios. Y el sacerdocio es sencillo, digo conmigo, es sencillo, es muy sencillo. Y después ni hablar con ser parte de un pueblo, lo mismo pasa con ser un embajador, ¿sí? Eres un emisario del rey, que representa la constitución de una nación en otra nación. Eres quien debe validar las leyes de tu nación y hacer que se las cumplan. Por eso dice que eres sacerdote real o real sacerdocio. Esto habla de ser un embajador. Pablo habló de esto, de que somos embajadores en nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Es decir, tu vida representa un ruego de Dios para el mundo perdido, para los que están perdidos. Representa eso. Dios te ve como, ay, ¿cuándo me va a manifestar mi reino? ¿Cuándo me va? O sea,
Es un ruego, es un clamor de parte de Dios, nuestras vidas para Dios. Y tenemos que entender que somos, por eso dice que somos de una nación santa, aquí estamos, ¿sí? Usted está aquí en Pilar, Buenos Aires, Argentina, Sudamérica, ¿no? Vos que me estuviste enseñando geografía de todos esos lados, así, latitud, longitud, meridiano de Greenwich y todas esas cosas raras, ¿no? Usted es de, sí, es todo eso, pero usted no es de ahí tampoco. Usted es de una nación santa. Porque Pedro definió que nosotros somos peregrinos sobre esta tierra. Porque nuestra nación es de otro lugar, de otro ámbito, de otra jurisdicción. Amén. Y esto también tenemos que entenderlo, porque usted viene a validar las leyes de su ciudadanía. Usted es ciudadano del cielo, ciudadano del reino de los cielos. Usted es ciudadano del reino. Usted tiene una constitución que debe hacer validar aquí. Buscad el reino de Dios y su justicia. Su justicia es su constitución. Y usted tiene que decir, porque estas cosas, mire, son de la cotidianidad, en la mesa, en las reuniones familiares, de amigos. Predicar el reino a veces hasta se vuelve sencillo. Jesús se sentaba con los comilones y bebedores y les predicaba el reino de los cielos. A veces es sencillo, es tan sencillo como entrar en la casa de María y de Lázaro y comer junto con ellos y predicarle el reino de los cielos. ¿Me entiende? Esto es maravilloso porque es validar las leyes del reino en tu casa. Esto a Dios no le agrada. Algún día se tendrán que levantar los emisarios del rey y decir en sus casas, esto a Dios no le agrada. ¿A quién le tienes miedo? ¿O no sabes que ha sido puesto para predicar este reino? Un día tendrás que algo quebrantarse para que fluya esa autoridad. Y después ni hablar de un pueblo, pero un pueblo, no un pueblo errante, descarriado, sin rumbo, sino un pueblo que sabe que es peregrinar en la tierra, que tiene un propósito claro, un pueblo que sabe para qué está en la tierra, cuál es su comisión. O sea, tenemos una comisión como pueblo adquirido. ¿Qué quiere el dueño de este pueblo? ¿Qué quiere mi Señor? ¿Qué quiere usted que yo haga, Señor? Vaya y predique. Vaya y anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz. Vaya y enseñe que usted es hijo nacido de arriba. Usted no es de esta tierra. Vaya y lleve estas buenas nuevas de salvación, pero también enseñe que hay un rey que ha venido a decir: hasta acá ustedes reinan, hasta acá ustedes gobiernan. Eso es esta predicación del reino. Amén. Estoy casi llegando al fin de esto. Yo pensé que iba a decir, no, siga, pastor. Colosenses 1:12, amén. No. 11. Pero tomo la palabra, miren que yo ya he vencido eso en la cruz, Me están desafiando. Me están tentando. Amén. Bueno, Colosenses capítulo 1, verso 12. No me voy a detener a enseñar mucho aquí. Después voy a compartir el material en el grupo. Pero Pablo define en Colosenses 1:12 este traslado. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por cada palabra que escribe Pablo es como, no sé, como algo tan maravilloso, ¿no? Porque dice con gozo. No vayas a hacer cosa que te ponga a darle gracias a Dios con tristeza. Gracias, Señor. Con gozo. Con gozo. Con gozo. Dando gracias al Padre que me hizo apto. Diga conmigo, me hizo apto, nos hizo apto. ¿De qué?
¿Para qué te hizo apto? Para participar de la herencia de los santos en luz. El cual, el mismo Padre, ¿qué hizo el Padre? Te libró de la potestad de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados. Entonces, es maravilloso entender esto. Él nos hizo aptos, no te hiciste tú no podías, éramos completamente ineptos, no podíamos, no había una capacidad de nosotros para hacer nada de esto. Esto lo hizo Dios. Nos hizo aptos. También nos libró, ¿sí? Nos libró. La palabra librar aquí tiene que ver con cortar las cadenas, quitar los grilletes, con desatar algo muy ligado. Aquí librar no tiene que ver con abrir una puerta y pasar de un lado al otro, sino algo que estaba bien enlazado. Te libró de la potestad, algo que te tenía bien agarrado. Y te libró de ahí y te trasladó a otro lugar. Es maravilloso. Tú debes vivir como un hijo que es libre del poder de las tinieblas. Debes vivir como tal. Soy libre del poder de las tinieblas. Y las tinieblas representan el pecado, la muerte, la mentira, el engaño. Las tinieblas representan la ignorancia de lo que soy y de lo que tengo en Cristo. Si alguien te para en la calle, si alguien te pregunta, bueno, ¿de qué religión? Bueno, yo, listo, me quedó claro, soy hijo de Dios. Ok. Y te pregunta, ¿y quién es Cristo? Tú agarras, no. Tú tienes que definirlo dentro tuyo primero. ¿Qué es Cristo para mí? ¿Qué hizo Cristo en mi vida? ¿Qué es Cristo en mi vida? ¿A dónde estoy con Cristo? Porque si tú defines eso, acá arriba se te dan vuelta todos los pensamientos y tú empiezas a hablar, a razonar, a establecer como acá arriba se te dio vuelta. Y entonces las cosas toman otra trascendencia. ¿Amén? También fuiste trasladado. Esa palabra trasladado significa transferencia, mover de un lado y poner en otro, ¿sí? Y esto es maravilloso porque tú fuiste movido de un lado, estaba acá y me pasaron al otro lado, ¿ok? Yo no estaba acá y me movieron, pero siempre estuve en el mismo lugar. No, fui sacudido, el Espíritu de Dios me sacudió todo, pastor. Sí, pero nunca te cambiaste de lugar. O sea, tu vida no evidencia que estás en otra posición. Necesitamos entender esto porque es fabuloso, es maravilloso saber que has sido cambiado de posición. Que tú ya no perteneces a un reino de tinieblas, tú ya no estás bajo el poder del diablo y Satanás. Tú perteneces a otra descendencia, a otra autoridad, eres a un linaje escogido, amén. Tu espíritu ha sido renacido, pero como siempre decimos, tu alma tiene que ser transformada. Y ahí es donde están todos tus sentimientos, ¿no? Como siempre decimos, tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos, que están ahí, tu carácter, que está dando ahí, ¿Qué evidencia se está dando? ¿Desde qué posición está? ¿Desde qué reino de luz está? ¿Ves todo oscuro? Tu panorama es negativo, no me va a ir bien, todo está mal, todos están contra mí, me voy a enfermar, no voy a prosperar, todo me falta, nadie me quiere. Bueno, todos ustedes saben todas esas cosas raras que vienen a nuestra mente. ¿Y de dónde surgen? Surgen de que mi alma todavía está acostumbrada a vivir acá, bajo la potestad de las tinieblas. Pero cuando yo entiendo que he sido trasladado aquí, yo estoy en un reino de luz, diga. ¿Qué se ve en un reino de luz? Luz, claridad, perspectiva divina. Todo lo puedo en Cristo. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿Quién es el apurado, yo o ustedes? Su sangre nos habilitó, diga conmigo, su sangre nos habilitó. Jesús fue nuestro precursor, pero debemos hacer que nuestra alma colabore con esta realidad que ya sucedió en la eternidad.
yo tengo que decirle a mis emociones, tengo que hablarle a mis pensamientos, tengo que decirle a mis sentimientos, a mi voluntad, a mi carácter, tengo que decirle, no señorita, no señorito, usted no gobierna esta situación, aquí gobierna porque yo estoy puesto en un reino de luz. Mi perspectiva de la vida, mis cosas han cambiado, yo ahora miro desde otro lugar, tengo otra claridad en mi manera de pensar, de vislumbrar las cosas. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, cierro con el pasaje de Primera de Colosenses 1:15. Primera de Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 20. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y nosotros? Somos su cuerpo, el cuerpo visible. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Decirle que este era tuyo, no fuiste creado en tu papá, en tu mamá, fuiste creado en Él. Dígaselo, porque me parece que no lo entendieron. ¿Dónde fuiste creado? En Él, fuiste creado en Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas que en Él subsisten. Hebreos dice que por la palabra de su poder todas las cosas subsisten en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar, por cuanto agradó ¿a quién? Al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, y ese Él incluye al cuerpo, porque Él, ahí no es solo la cabeza, ahí ya es cabeza y cuerpo. Por medio de Él, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra. Vamos a bendecir este tiempo precioso. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y le damos muchas gracias a los hermanos que estuvieron acompañando a través de Facebook y también del canal de YouTube. Los bendecimos. Gracias.